nuestros ojos, se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, a través aún nos queda denunciar pueblo y gente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Padre nuestro, que tu morada es en las alturas de los cielos, tu nombre, engrandecido sea Jehová. Te damos las gracias por tus bendiciones, por tu amor y tu misericordia. Padre, tú que te encuentras tras el segundo velo en el lugar santísimo, frente al propiciatorio, intercediendo por nosotros. En este momento, Padre, alabo y glorifico tu santo nombre, pidiéndote perdón por mis faltas y que sea el Espíritu Santo que dirija todo lo que aquí se va a hacer, y como digo siempre, que esto pueda llegar a la mente de todas aquellas personas, recibirlo y ponerlo en práctica para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo enriquecer la personalidad? En el Monte de los Olivos, Cristo había hablado a sus discípulos de su segunda venida al mundo. Había especificado ciertas señales de la proximidad de su advenimiento y les había dicho a sus discípulos que velasen y se preparasen. Otra vez les repitió la advertencia: velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces les hizo ver en qué consistía velar por su venida. No se debe pasar el tiempo en ociosa espera, sino en diligente actividad. Tal es la lección que él enseñó en la parábola de los talentos. El reino de los cielos, dijo, es como un hombre que partiéndose lejos llamó a su siervo y se le entregó sus bienes. Y a este dio 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1, a cada uno conforme a su facultad, y luego se partió lejos. El hombre que va a un país lejano representa a Cristo, quien cuando dijo esta parábola estaba por partir de esa tierra para ir al cielo a reunirse con su Padre. Los siervos o esclavos de la parábola representan a los seguidores de Cristo. No somos nuestros. Hemos sido comprados por precio, con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, para que los que vivan ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. Primera de Corintios 6:20, Primera de Pedro 1:18, 19 y Segunda de Corintios 5:15. De este precio infinito. Al derramar todos los tesoros del cielo en este mundo, al darnos en Cristo todo el cielo, Dios ha comprado la voluntad, los afectos, la mente, el alma de cada ser humano. Todos los hombres pertenecen a Dios, ya sean creyentes o incrédulos. Todos son llamados a servirle. Y en el día del juicio se requerirá de todos que rindan cuenta de la forma en que hayan respondido a esa demanda. Sin embargo, no todos reconocen los derechos de Dios.
En la parábola se presenta como su siervo a los que profesan haber aceptado el servicio de Cristo. Los seguidores de Cristo han sido redimidos para servir. Nuestro Señor enseña que el verdadero objeto de la vida es el ministerio. Cristo mismo fue obrero y a todos sus seguidores les presenta la ley del servicio, el servicio a Dios y a sus semejantes. Aquí Cristo presenta al mundo con un concepto más elevado acerca de la vida de lo que jamás ellos habían conocido. Mediante una vida de servicio en favor de otros, el hombre se pone en íntima relación con Cristo. La ley del servicio viene a ser el eslabón que nos une a Dios y a nuestros semejantes. Cristo confía sus bienes a sus siervos, algo que puedan usar para Él. Da a cada uno su obra. Cada uno tiene su lugar en el plan eterno del cielo. Cada uno ha de trabajar en cooperación con Cristo para la salvación de las almas. Tan ciertamente como hay un lugar preparado para nosotros en las mansiones celestiales. Hay un lugar designado en la tierra donde hemos de trabajar para Dios. Los talentos que Cristo confía a su iglesia representan especialmente las bendiciones y los dones impartidos por el Espíritu Santo. A este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, y a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro operaciones de milagros, y a otro profecía, y a otro discreción de espíritu, y a otro género de lenguas, y a otro interpretación de lengua. Mas todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. En 1 Corintios 12, 8 al 11. Todos los hombres no reciben los mismos dones, pero se promete algún don del Espíritu a cada siervo del Maestro. Antes de dejar a sus discípulos, Cristo sopló y dijo, tomad el Espíritu Santo. Otra vez dijo, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Juan 20, 22, Lucas 24, 49. Sin embargo, este don no fue recibido en su plenitud hasta después de la ascensión. No fue recibido el derramamiento del Espíritu hasta que, mediante la fe y la oración, los discípulos se consagraron plenamente para efectuar la obra de Cristo. Entonces, en un sentido especial, los bienes del cielo fueron entregados a los seguidores de Cristo, subiendo a lo alto. Llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. A cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, y el Espíritu reparte particularmente a cada uno como quiere. Efesios 4, 8, 7, 1 Corintios 12, 11. Los dones ya son nuestros en Cristo, pero su posición verdadera depende de nuestra recepción del Espíritu de Dios. La promesa del Espíritu no se aprecia como se debería. Su cumplimiento no se comprende como se podría comprender. La ausencia del Espíritu es lo que hace tan importante el ministerio evangélico. Se puede poseer sabiduría, talentos, elocuencia, todo don natural o adquirido, pero sin la presencia del Espíritu de Dios no se conmoverá a ningún corazón, ni ningún pecador será ganado para Cristo. Por el otro lado, si están relacionados con Cristo, si los dones del Espíritu son suyos, los más pobres y los más ignorantes de sus discípulos tendrán un poder que hablará a los corazones. Dios los convierte en los instrumentos que ejercen la más elevada influencia en el universo.
Los dones especiales del Espíritu no son los únicos talentos que representa en la parábola. Ella incluye todos los dones y talentos, ya sean originales o adquiridos, naturales o espirituales. Todos han de ser empleados en el servicio de Cristo. Al convertirnos en sus discípulos, nos entregamos a Él con todo lo que somos y tenemos. Él nos devuelve esos dones purificados y ennoblecidos, a fin de que los empleemos para su gloria, bendiciendo a nuestros prójimos. A cada hombre Dios lo ha dotado conforme a su facultad. Los talentos no se distribuyen caprichosamente. El que tiene capacidad para usar 5 talentos, recibe 5. El que no puede aprovechar sino 2, recibe solo 2. El que puede sabiamente usar solo 1, recibe 1. Nadie necesita lamentarse por no haber recibido dones mayores, pues aquel que los ha distribuido a todo hombre es honrado igualmente por el aprovechamiento de cada depósito, ora sea grande o pequeño. Aquel a quien se le han entregado 5 talentos ha de rendir cuenta por el aprovechamiento de 5. El que no tiene sino 1, por el de 1. Dios espera resultados por lo que el hombre tiene, no por lo que no tiene, en 2 Corintios 8:12. En la parábola, el que había recibido 5 talentos se fue y granjeó con ellos, e hizo otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también el otro 2. Los talentos, aunque sean pocos, han de ser usados. La pregunta que más nos interesa es ¿cuánto he recibido? Si no, ¿qué estoy haciendo con lo que tengo? El desarrollo de todas nuestras facultades es el primer deber que tenemos para con Dios y nuestro prójimo. Nadie que no crezca diariamente en capacidad y utilidad está cumpliendo el propósito de la vida. Al hacer una profesión en fe en Cristo, nos comprometemos a desarrollarnos en la medida plena de nuestra capacidad como obreros para el Maestro, y debiéramos cultivar toda facultad hasta el más elevado grado de perfección, a fin de que podamos realizar el mayor bien de que seamos capaces. El Señor tiene una gran obra que ha de hacer hecha, y Él recompensará en mayor escala en la vida futura a los que presten un servicio más fiel y voluntario en la vida presente. El Señor escoge sus propios agentes y cada día, bajo diferentes circunstancias, los prueba en su plan de acción, en cada esfuerzo hecho de todo corazón para realizar su plan. Él escoge a sus agentes, no porque sean perfectos, sino porque mediante la relación con Él pueden alcanzar la perfección. Dios aceptará únicamente a los que están determinados a ponerse en un blanco elevado. Coloca a cada agente humano bajo la obligación de hacer lo mejor que pueda. De todos exige perfección moral. Nunca debiéramos rebajar la norma de justicia a fin de contemporizar con malas tendencias heredadas o cultivadas. Necesitamos comprender qué es pecado, la imperfección de carácter. En Dios se hallan todos los atributos justos del carácter, como un todo perfecto y armonioso. Y a cada uno de los que recibe a Cristo como su Salvador personal, tiene el privilegio de poseer esos atributos. Y todos los que quieran ser obreros juntamente con Dios deben esforzarse por alcanzar la perfección de cada órgano del cuerpo y cada cualidad de la mente. La verdadera educación es la preparación de las facultades físicas, mentales y morales
para la ejecución de todo deber. Es el adiestramiento del cuerpo, la mente y el alma para el servicio divino. Esta es la educación que perdurará en la vida eterna. El Señor requiere que cada cristiano crezca en eficiencia y capacidad en todo sentido. Cristo nos ha pagado nuestro salario, su propia sangre y sufrimiento para obtener nuestro servicio voluntario. Vino a nuestro mundo para darnos un ejemplo de cómo debemos trabajar y qué espíritu debiéramos manifestar en nuestra labor. Desea que estudiemos la mejor forma de hacer adelantar su obra y glorificar su nombre en el mundo, coronando de honor y del más grande amor y devoción al Padre, que de tal manera amó al mundo, que ha dado a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Sin embargo, Cristo no nos ha dado la seguridad de que sea asunto fácil lograr la perfección del carácter. Un carácter noble, cabal, no se hereda, no lo recibimos accidentalmente. Un carácter noble se obtiene mediante esfuerzos individuales, realizados por los méritos y la gracia de Cristo. Dios da los talentos, las facultades mentales. Nosotros formamos el carácter. Lo desarrollamos sosteniendo rudas y severas batallas contra el yo. Hay que sostener conflicto tras conflicto contra las tentaciones y las tendencias heredadas. Tendremos que criticarnos a nosotros mismos severamente y no permitir que quede sin corregir un solo rasgo desfavorable. Nadie diga, no puedo remediar mis defectos de carácter. Si llegáis a esta conclusión, dejaréis ciertamente de obtener la vida eterna. La imposibilidad reside en vuestra propia voluntad. Si no queréis, no podéis vencer. La verdadera dificultad proviene de la corrupción de un corazón no santificado y de la falta de voluntad para someterse al gobierno de Dios. Muchos a quien Dios ha calificado para hacer un excelente trabajo realizan muy poco, porque intentan poco. Miles pasan por la vida como si no tuviera objeto definido por el cual vivir, ni norma que alcanzar. Los tales recibirán una recompensa proporcionada a sus obras. Recordad que nunca alcanzaréis una norma más elevada que la que vosotros mismos os fijéis. Proponeos, pues, un blanco alto y ascended todo el largo de la escalera del progreso, paso a paso, aunque represente penoso esfuerzo, abnegación y sacrificio, que nada nos estorbe. El destino no ha tejido sus redes alrededor de ningún ser humano tan firmemente que éste tenga que permanecer impotente en la incertidumbre. Las circunstancias adversas deberían crear una firme determinación de vencerlas. El quebrantar una barrera dará mayor habilidad y valor para seguir adelante. Avanzar con determinación en la debida dirección y las circunstancias serán vuestras ayudadoras, no vuestros obstáculos. Para gloria del Maestro, ambicionad cultivar todas las gracias del carácter. Debéis agradar a Dios en todos los aspectos de la formación de vuestro carácter. Podéis hacerlo, pues se nos agradó al Señor, aunque vivía en una época degradada. Y en nuestros días también hay honor. Permanecer firmes como Daniel, el fiel hombre de Estado, a quien ninguna tentación pudo corromper. No chasquéis a aquel que os amó de tal manera que dio su propia vida para expiar vuestros pecados. Sin mí nada podéis hacer, dice Juan 15:5.
Dice, recordad esto. Si habéis cometido errores, ganáis ciertamente una victoria si los veis y los consideráis, señalándoles de advertencia. De ese modo, transformáis la derrota en victoria, chasqueando al enemigo y honrando a vuestro Redentor. Un carácter formado a la semejanza divina es el único tesoro que podemos llevar de este mundo al venidero. Los que en este mundo andan de acuerdo con las instrucciones de Cristo llevarán consigo a las mansiones celestiales toda adquisición divina, y en el cielo mejoraremos continuamente. Cuán importante es, pues el desarrollo del carácter es esta vida. Los seres celestiales obrarán con el agente humano, con que determinada fe busque esa perfección de carácter que alcanzará la perfección en la acción. Cristo dice a cada uno de los que se ocupan de su obra, estoy a tu mano derecha para ayudarte. Cuando la voluntad del hombre coopera con la voluntad de Dios, llega a ser omnipotente. Cualquier cosa que debe hacerse por orden suya puede llevarse a cabo con su fuerza. Todos sus mandatos son habilitaciones. Dios requiere el adiestramiento de las facultades mentales. Él se propone que sus siervos poseen más inteligencia y más claro servidumbre que los mundanos, y les desagradan a aquellos que son demasiado descuidados o indolentes para llevar a ser obreros eficientes, bien informados. El Señor nos manda que lo amemos con todo el corazón y con toda el alma y con toda la fuerza y con toda la mente. Esto nos impone la obligación de desarrollar el intelecto hasta su máxima capacidad para que podamos conocer y amar a nuestro Creador con todo el entendimiento. Si el intelecto es colocado bajo el dominio del Espíritu de Dios, cuanto más se lo cultiva, más eficazmente puede ser usado en el servicio de Dios. El hombre sin instrucción, que es consagrado a Dios y anhela beneficiar a otros, puede ser usado por el Señor en su servicio, y lo es. Pero los que con el mismo espíritu de consagración han tenido el beneficio de una educación cabal, pueden realizar una obra mucho más extensa para Cristo. Se hayan colocado en una posición ventajosa. El Señor desea que obtengamos toda la educación posible, con el objeto de impartir nuestro conocimiento a otros. Nadie puede saber dónde o cómo ha de ser llamado a trabajar o a hablar en favor de Dios. Solo nuestro Padre Celestial ve lo que puede hacer de los hombres. Hay ante nosotros posibilidades que nuestra débil fe no discierne. Nuestra mente debiera ser enseñada en forma tal que, si fuera necesario, podamos presentar las verdades de la palabra de Dios ante las más altas autoridades terrenales y de un modo que glorifique su nombre, el nombre de Dios. No deberíamos descuidar ni una sola oportunidad de prepararnos intelectualmente para trabajar por Dios. Póngase a trabajar los jóvenes que necesitan una educación con la determinación de lograrla. No esperéis una oportunidad, hacerla. Aprovechar cualquier pequeña ocasión que se os presente. Practicar la economía. No gastéis vuestros medios en la satisfacción de vuestro apetito o en la búsqueda de los placeres. Decidíos a ser tan útiles y eficaces como Dios os pide que seáis. Sed cabales y fieles en todo lo que aprendáis. Aprovechad todas las ventajas que haya a vuestro alcance para fortalecer el intelecto. Caminad en el estudio de los libros con el trabajo manual útil y mediante el esfuerzo fiel, la vigilancia y la oración.
obtener la sabiduría de origen celestial. Esto os dará una educación equilibrada. Así podréis elevaros en carácter y adquirir una influencia sobre otras mentes, que os capacitará para dirigirlas por el sendero de la justicia y de la santidad. Si comprendiéramos plenamente nuestras oportunidades y privilegios, se podría llevar a cabo mucho más en la obra de la autoeducación. La verdadera educación significa más que lo que los colegios pueden dar. Aunque no se debe descuidar el estudio de la ciencia, existe una preparación más elevada que ha de obtenerse mediante una relación vital con Dios. Tome cada estudiante su Biblia y póngase en comunión con el gran Maestro. Edúquese y disciplínese la mente para luchar con problemas arduos en la búsqueda de la verdad divina. Los que desean ardientemente obtener conocimiento para hacer una bendición a sus semejantes, recibirán ellos mismos la bendición de Dios. Mediante el estudio de la palabra, sus facultades mentales serán despertadas a una actividad fervorosa. Se producirá una expansión y un desarrollo de las facultades y la mente adquirirá poder y eficiencia. Todo el que quiere ser un obrero para Dios tiene que practicar la disciplina propia. Esto logrará más que la elocuencia, los talentos más destacados. Una mente común, bien disciplinada, efectuará una obra mayor y más elevada que la mente mejor educada y los mayores talentos sin el dominio propio. La facultad del habla es un talento que debiera ser diligentemente cultivado. De todos los dones que hemos recibido de Dios, ninguno puede ser tan bendición mayor que este. Con la voz convencemos y persuadimos, con ella oramos y alabamos a Dios, y con ella hablamos a otros del amor de Dios, el amor de nuestro Redentor. Cuán importante es entonces que se eduque de tal manera que sea lo más eficaz posible para el bien. La cultura y el uso debido de la voz son grandemente descuidados, aún por personas de inteligencia y actividad cristiana. Hay muchos que leen y hablan en voz tan baja o de un modo tan rápido que no puede entenderse fácilmente. Algunos tienen una pronunciación apagada e indistinta. Otros hablan en tonos agudos y penetrantes que resultan penosos para los que oyen. Los textos, los himnos, los informes y otras cosas presentadas ante asambleas públicas son a veces leídos de tal manera que no se entienden y a menudo su fuerza y poder impresionante quedan destruidos. Este es un mal que puede y debe corregirse. Sobre este punto nos instruye la Biblia. Se nos dice de los levitas que leían las escrituras al pueblo en los días de Esdras y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Nehemías 8:8. Mediante un esfuerzo diligente, todos pueden adquirir la habilidad de leer inteligentemente y hablar en un tono de voz fuerte, claro, sonero, de un modo distinto e impresionante. Haciendo esto podemos aumentar grandemente nuestra eficiencia como obreros de Cristo. Todo cristiano está llevado a dar a conocer a otros los inescrutables riquezas de Cristo. Por lo tanto, debiera procurar la perfección en el habla. Debiera presentar la palabra de Dios de un modo que la recomendara a sus oyentes. Dios no desea que sus intermediarios sean incultos. No es su voluntad que el hombre rebaje o degrade la corriente celestial que fluye por medio de él al mundo.
Debiéramos mirar a Jesús, el modelo perfecto. Debiéramos orar por la ayuda del Espíritu Santo y con su fuerza tratar de educar todo órgano para hacer una obra perfecta. Esto es especialmente cierto con respecto a aquellos que son llamados al ministerio público. Todo ministro y todo maestro debe recordar que está dando a la gente un mensaje que encierra intereses eternos. La verdad que prediquen los juzgará en el gran día del ajuste final de cuentas. En el caso de algunas almas, el modo en que se presente el mensaje determinará su recepción o rechazamiento. Entonces, háblese la palabra de tal manera que despierte el entendimiento e impresione el corazón. Lenta, distinta y solemnemente debiera hablarse la palabra, y con todo el fervor que su importancia requiere. La debida cultura y el uso de la facultad del habla es parte de toda rama de servicio cristiano. Entra en la vida familiar y en toda nuestra relación mutua. Hemos de acostumbrarnos a hablar en tonos agradables, a usar un lenguaje puro, correcto, y palabras bondadosas y corteses. Las palabras dulces, amables, son como el rocío y la suave lluvia para el alma. La Escritura dice de Cristo que la gracia fue derramada en sus labios para que pudiera hablar en sazón palabras alcanzado en los Salmos 45:2 y en Isaías 50:4. Y el Señor nos insta: sea vuestra palabra siempre con gracia, para que dé gracia a los oyentes. Colosenses 4:6 y Efesios 4:29. Al tratar de corregir o reformar a otros, debiéramos cuidar nuestras palabras. Ellos serán un sabor de vida para vida o de muerte para muerte. Al dar represiones o consejos, muchos se permiten un lenguaje mordaz y severo, palabras no apropiadas para sanar el alma herida. Por estas expresiones imprudentes se crea un espíritu receloso y a menudo los que dirán son incitados a la rebelión. Todos los que defienden los principios de verdad necesitan recibir el celestial aceite del amor. En toda circunstancia la represión debe ser hecha con amor. Entonces, nuestras palabras reformarán sin exasperar. Cristo proporcionará por medio de su Espíritu Santo la fuerza y el poder. Esta es su obra. No debiera pronunciarse imprudentemente ninguna palabra, ninguna conversación maliciosa, ninguna charla frívola, ninguna expresión de descontento o insinuación impura escapará de los labios del que sigue a Cristo. El apóstol Pablo, al escribir inspirado por el Espíritu Santo, dice: ninguna palabra torpe salga de vuestra boca. Efesios 4:29. Esto requiere significar no solo palabras viles, sino cualquier expresión contraria a los santos principios y a la pura e inmaculada religión. Incluye las sugestiones impuras y las ocultas insinuaciones al mal, a menos que éstas sean resistidas inmediatamente, conducirán a pecados mayores. Sobre cada familia, sobre cada cristiano individual, descansa el deber de cerrar el camino a las conversaciones impuras. Cuando estamos en compañía de aquellos que se permiten una conversación frívola, es nuestro deber cambiar, si es posible, el tema. Con la ayuda de la gracia de Dios debiéramos tranquilamente dejar caer una palabra o introducir un tema
que cambie el giro de la conversación hacia un cauce provechoso. Es obra de los padres inculcar en sus hijos la costumbre de hablar correctamente. La mejor escuela para obtener esta cultura es el hogar. Desde sus tempranos años se debiera enseñar a los niños a hablar respetuosamente y amablemente con sus padres y unos con otros. Debe enseñárseles que solamente palabras amables, veraces y puras debieran traspasar sus labios. Sean los padres mismos alumnos diarios en la escuela de Cristo. Entonces, por precepto y ejemplo, puedan enseñar a sus hijos el uso de toda palabra sana e irreprensible. Tito 2:8. Este es uno de sus deberes mayores y que implica más responsabilidad. Como seguidores de Cristo hemos de hacer que nuestras palabras sean movidas de ayuda y ánimo mutuo en la vida cristiana. Necesitamos hablar mucho más de lo que solemos de los capítulos preciosos de nuestra experiencia. Debiéramos hablar de la misericordia y la amante bondad de Dios, de la incomparable profundidad del amor del Salvador. Nuestras palabras debieran ser palabras de alabanza y agradecimiento. Si la mente y el corazón están llenos del amor de Dios, este se revelará en las conversaciones. No será un asunto difícil impartir aquello que forma parte de nuestra vida espiritual. Los grandes pensamientos, las nobles aspiraciones, las claras percepciones de la verdad, los propósitos altruistas, los anhelos de piedad y santidad llevarán fruto en palabras que revelarán el carácter del tesoro del corazón. Cuando Cristo, así revelado por nuestras palabras, éstas poseerán poder para ganar almas para Él. Hemos de hablar de Cristo a aquellos que no lo conocen. Hemos de obrar como lo hizo Cristo. Donde quiera Él estuviera, en la sinagoga, junto al camino, en un bote algo alejado de la tierra, en el banquete del fariseo o en la mesa del publicano, hablaba a la gente de las cosas concernientes a la vida superior. Relacionaba la naturaleza y los acontecimientos de la vida diaria con las palabras de verdad. Los corazones de sus oyentes eran atraídos hacia Él, porque Él había sanado a sus enfermos. Había consolado a los afligidos y tomando a sus niños en sus brazos, los había bendecido. Cuando Él abría los labios para hablar, la atención se concentraba en Él y cada palabra era para algún alma sabor de vida para vida. Así debe ser con nosotros, donde quiera que estemos. Hemos de procurar aprovechar las oportunidades que se nos presentan para hablar a otros del Salvador, de nuestro Creador. Si seguimos el ejemplo de Cristo en hacer bien, los corazones nos abrirán como se abrirán a Él, no bruscamente, sino con tacto, impulsado por el amor divino. Podremos hablarle de aquel que es señalado entre 10,000 y todo el codiciable. Cantares 5, 10, 16. Esta es la obra suprema en la cual podemos emplear el talento del habla. Dicho talento ha sido dado para que podamos presentar a Cristo como el Salvador, que perdona el pecado. La vida de Cristo era una influencia siempre creciente, sin límites. Una influencia que lo ligaba a Dios y a toda la familia humana. Por medio de Cristo, Dios ha investido al hombre de una influencia que le hace imposible vivir para sí. Estamos individualmente vinculados con nuestros semejantes.
Somos una parte del gran todo de Dios y nos hallamos bajo las obligaciones mutuas. Ningún hombre puede ser independiente de su prójimo, pues el bienestar de cada uno afecta a los demás. Es el propósito de Dios que cada uno se sienta necesario para el bienestar de los otros y trate de promover su felicidad. Cada alma está rodeada de una atmósfera propia, de una atmósfera que puede estar cargada del poder viviente de la fe, el valor y la esperanza, y endulzará por la fragancia del amor, o puede ser pesada y fría por la bruma del descontento y el egoísmo, o estar envenenada por la contaminación fatal de un pecado acariciado. Toda persona con la cual nos relacionamos queda consciente o inconscientemente afectada por la atmósfera que nos rodea. En esta es una responsabilidad de la que no nos podemos librar. Nuestras palabras, nuestros actos, nuestro vestido, nuestra conducta, hasta la expresión de nuestro rostro tiene influencia en los demás. De la impresión hacia ella dependen resultados para bien o para mal, que ningún hombre pueda medir. Cada impulso impartido de ese modo es una semilla sembrada que producirá su cosecha. Es un eslabón de la larga cadena de los acontecimientos humanos que se extiende hasta no sabernos dónde. Si por nuestro ejemplo ayudamos a otro a desarrollar buenos principios, les damos poder para hacer el bien. Ellos a su vez ejercen la misma influencia sobre otros y estos sobre otros. De este modo, miles pueden ser bendecidos por nuestra influencia inconsciente. Arrojad una piedrecita al lago y se formará una onda, y otra, y a medida que crecen estas, el círculo se agranda hasta que llegue a la costa misma. Lo mismo ocurre en nuestra influencia, más allá del alcance de nuestro conocimiento o dominio. Obra en otros como una bendición o como una maldición. El carácter es poder. El testimonio silencioso de una vida sincera, abnegada y piadosa, tiene una influencia casi irresistible. Al revelar en nuestra propia vida el carácter de Cristo, cooperamos con Él en la obra de salvar almas. Solamente revelando en nuestra vida su carácter, podemos cooperar con Él. Y cuando más amplia es la esfera de nuestra influencia, mayor bien podemos hacer. Cuando los que profesan servir a Dios siguen el ejemplo de Cristo, practicando los principios de la ley en su vida diaria, cuando cada acto de testimonio de que aman a Dios más que todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo, entonces la Iglesia tendrá poder para conmover al mundo. Pero nunca ha de olvidarse que la influencia no ejerce menos poder. Es algo terrible. Pero ser la causa de la pérdida de otra alma es más terrible aún. Resulta terrible pensar que nuestra influencia puede hacer un sabor de muerte para muerte. No obstante, es posible. Muchos de los que profesan recoger con Cristo están alejando a otros de Él. Por esto, la Iglesia es tan débil. Muchos se permiten criticar y acusar a otros libremente, al dar expresión a las suspicacias, los celos y el descontento. Se convierten en instrumentos de Satanás. Antes que se den cuenta de lo que están haciendo, el adversario ha logrado por medio de ellos su propósito. La impresión del mal ha sido hecha, la sombra ha sido arrojada, las flechas de Satanás han dado en el blanco.
la desconfianza, la incredulidad y un escepticismo absoluto han hecho presa de aquellos que de otra manera hubieran aceptado a Cristo. Entre tanto, los siervos de Satanás miran complacidos a aquellos a quienes han conducido al escepticismo y que están hoy endurecidos contra la reprensión y la súplica. Se jacta de que, en comparación con esas almas, ellos son virtuosos y justos. No se dan cuenta de que estos pobres náufragos del carácter son la obra de sus propias lenguas irrefrenadas y de sus reverdes corazones. Mediante su propia influencia, esas almas tentadas han caído. Así la frivolidad, la complacencia propia y la descuidada indiferencia de los profesos cristianos están apartando a muchas almas del camino de la vida. Son muchos los que temerán encontrarse ante el tribunal de Dios con los resultados de su influencia. Solamente por la gracia de Dios podemos emplear debidamente este don. No hay nada en nosotros mismos por lo cual podemos ejercer sobre otros influencias para bien. Al comprender nuestra impotencia y nuestra necesidad del poder divino, nos confiaremos en nosotros mismos. No sabemos qué resultados traerá un día, una hora o un momento, y nunca debiéramos comenzar el día sin nuestro Padre Celestial. Sus ángeles están comisionados para velar por nosotros, y si no nos sometemos a su cuidado, entonces en cada ocasión de peligro estarán a nuestra diestra. Cuando inconscientemente estamos en peligro de ejercer una mala influencia, los ángeles estarán a nuestro lado, induciéndonos a un poder y un mejor proceder, escogiendo las palabras por nosotros e influyendo en nuestras acciones. En esta forma, nuestra influencia puede llegar a ser un gran poder, aunque silencioso e inconsciente, para llevar a otros a Cristo y al mundo celestial. Nuestro tiempo pertenece a Dios. Cada momento es suyo. Y nos hallamos bajo la más solemne obligación de aprovecharlo para su gloria. De ningún otro talento que Él nos haya dado requerirá más estricta cuenta que de nuestro tiempo. El valor del tiempo sobrepuja todo cómputo. Cristo consideraba precioso todo momento, y así es como hemos de considerarlo nosotros. La vida es demasiado corta para que se la desperdicie. No tenemos sino unos pocos días de gracia en los cuales preparamos para la eternidad. No tenemos tiempo para perder, ni tiempo para dedicar a los placeres egoístas, ni tiempo para entregarnos al pecado. Es ahora cuando hemos de formar caracteres para la vida futura e inmortal. Es ahora cuando hemos de prepararnos para el juicio investigador. Apenas los miembros de la familia humana han empezado a vivir. Cuando comienzan a morir y la labor incesante del mundo termina en la nada, a menos que se obtenga un verdadero conocimiento respecto a la vida eterna. El hombre que aprecia el tiempo como su día de trabajo se preparará para una mansión y una vida inmortal. Vale la pena que él haya nacido. Se nos amonesta a redimir el tiempo, pero el tiempo desperdiciado no puede recuperarse jamás. No podemos hacer retroceder ni un solo momento. La única manera en la cual podemos redimir nuestro tiempo es aprovechando lo más posible el que nos queda, colaborando con Dios en su gran plan de redención. En aquel que hace esto se efectúa una transformación del carácter. Llega a ser hijos de Dios, miembros de la familia real, hijo del Rey Celestial. Está capacitado para ser compañero de los ángeles.
Ahora es nuestro tiempo de trabajar por la salvación de nuestros semejantes. Hay algunos que piensan que si dan dinero a la causa de Cristo, eso es todo lo que se requiere de ellos. El tiempo precioso en el cual pudieran hacer obra personal para Cristo pasa sin ser aprovechado, pero es privilegio y deber de todos los que tienen salud y fuerza prestar a Dios un servicio activo. Todos han de trabajar en ganar almas para Cristo. Las donaciones de dinero no pueden ocupar el lugar de esto. Cada momento está cargado de consecuencias eternas. Hemos de ser soldados de emergencia, listos para entrar en acción al instante de recibir el aviso. La oportunidad que se nos ofrece hoy de hablar a alguna alma necesita la palabra de vida. Puedo no volver jamás. Puede ser que Dios diga a esa persona, esta noche vuelve a pedir tu alma. Lucas 12:20. Y a causa de nuestra negligencia no se halle lista. En el gran día del juicio, ¿cómo rendiremos cuenta de ello a Dios? La vida es demasiado solemne para que sea absorbida en asuntos temporales o terrenales. Es un tráfago de cuidados y ansiedades por las cosas que no sino son un átomo en comparación con los intereses eternos. Sin embargo, Dios nos ha llamado a servirle en los asuntos temporales de la vida. La diligencia en esta hora es una parte de la verdadera religión, tanto como lo es en la devoción. La Biblia no sanciona la ociosidad. Esta es la mayor maldición que aflige a nuestro mundo. Cada hombre y mujer verdaderamente convertidos serán un obrero diligente. Del debido aprovechamiento de nuestro tiempo depende nuestro éxito en la adquisición de conocimiento y cultura mental. El cultivo del intelecto no ha de ser impedido por la pobreza, el origen humilde o las condiciones desfavorables, pero atesoraremos los momentos, unos pocos momentos aquí y otros allí, que podrían desperdiciarse en charlas sin objeto. Las horas de la mañana tan a menudo desperdiciadas en la cama, el tiempo que pasamos viajando, los atavíos o en el tren o esperando en la estación, los momentos que pasamos en espera de la comida o de aquellos que llegan tarde a una cita. Si se tuviera un libro en la mano y se aprovecharan estos fragmentos de tiempo en estudiar, leer o en pensar cuidadosamente, ¿cuánto podría realizarse? Un propósito resuelto, un trabajo persistente y la cuidadosa economía del tiempo capacitaran a los hombres para adquirir los conocimientos y la disciplina mental que los calificará para casi cualquier posible de influencia y utilidad. Es deber de todo cristiano adquirir hábitos de orden, minuciosidad y prontitud. No hay excusa para hacer lenta y chapuceramente el trabajo, cualquiera sea su clase. Cuando uno está siempre en el trabajo y el trabajo nunca está hecho, es porque no se ponen en él la mente y el corazón. La persona lenta y que trabaja con desventajas debiera darse cuenta de que esas son faltas que deben corregirse. Necesitan ejercitar su mente haciendo planes referentes a cómo usar el tiempo para alcanzar los mejores resultados, con tacto y método. Algunos realizarán tanto trabajo en 5 horas como otros en 10. Algunos que se ocupan en las tareas domésticas están siempre trabajando. No porque tengan tanto que hacer, sino porque no hacen planes para ahorrar el tiempo. Por su manera de trabajar lenta y llena de dilaciones, se da mucho trabajo por cosas muy pequeñas. Pero todos los que desean pueden vencer esos hábitos
de morosidad y excesiva meticulosidad tengan los tales un propósito definido en su obra. Decidan cuánto tiempo se requiere para hacer una tarea determinada y entonces dedíquese todo esfuerzo a terminar el trabajo en ese tiempo. El ejercicio de la voluntad hará más diestra las manos. Por falta de una determinación de echar mano de sí mismo y reformarse, las personas pueden volverse estereotipadas en ciertos cursos equivocados de acción o mediante el cultivo de sus facultades pueden adquirir capacidad para realizar el mejor servicio. Entonces sus servicios serán solicitados en todas partes, serán apreciados en todo lo que valen. Muchos niños y jóvenes desperdician el tiempo que podrían ser empleados en ayudar y llevar las cargas del hogar, mostrando así un interés amante en su padre y su madre. La juventud podría llevar sobre sus jóvenes y fuertes hombros muchas responsabilidades que alguien tiene que llevar. La vida de Cristo, desde sus más tempranos años, fue una vida de fervorosa actividad. Él no vivió para agradarse a sí mismo. Era el Hijo del Dios infinito. No obstante, trabajó en el oficio del carpintero con su padre José. Su oficio fue significativo. Había venido al mundo como edificador del carácter y como tal, toda su obra fue perfecta. Toda su labor material se distinguió por la misma perfección que transmitía a los caracteres que estaba transformando por su poder divino. Él es nuestro modelo, nuestro creador, nuestro redentor. Los padres debieran enseñar a sus hijos el valor y el debido uso del tiempo, enseñándoles que vale la pena luchar para hacer algo que honre a Dios y beneficie a la humanidad. Aún en sus tempranos años pueden ser mencionados para Dios. Los padres no pueden cometer un pecado mayor que el de permitir que sus hijos no tengan nada que hacer. Los niños pronto aprenden a amar la ociosidad y llegan a ser hombres y mujeres negligentes e inútiles. Cuando tienen la edad suficiente para ganarse la vida y hallar empleo, trabajan en una manera perezosa, esperando sin embargo que se les pague tanto como si hubieran sido fieles. Existe una diferencia enorme entre esta clase de obreros y aquellos que se dan cuenta de que deben ser fieles mayordomos. Los hábitos de indolencia y descuidados consentidos en el trabajo común serán llevados a la vida religiosa e incapacitarán a uno para presentar cualquier servicio eficiente a Dios. Muchos que mediante una labor diligente podrían haber sido una bendición para el mundo, se han visto arruinados por causa de la ociosidad y la falta de empleo y de un propósito determinado abren la puerta a un millar de tentaciones. Las malas compañías y los hábitos victoriosos depravan la mente y el alma, y el resultado es la ruina para esta vida y para la venidera. Cualquiera que sea el ramo de trabajo en el cual nos ocupemos, la palabra de Dios nos enseña a ser en el cuidado, no perezosos, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, sabiendo que del Señor recibirás la recompensa de la herencia, porque el Señor Cristo servís. Romanos 12:11, Eclesiastés 9:10 y Colosenses 3:24. Así que, hermanos, debemos preparar nuestra vida como nos enseña nuestro Padre. Él nos dejó un ejemplo de humildad, de mansedumbre y de obediencia, de respeto hacia los demás, hacia nuestra familia. Recordemos, hermanos, que no sabemos con cuál de nuestros seres queridos
nosotros iremos a las mansiones celestiales. Solamente Dios conoce los corazones. El deseo de nosotros es ir al cielo, a estar en la vida eterna con nuestro Creador, pero también con aquellos que amamos. Seamos un ejemplo en nuestras casas. Debemos de ser de la misma manera que somos adentro, afuera. Pedirle a nuestro Creador que nos ayude y que cada día nosotros podamos crecer un peldaño más en el carácter de nuestro Señor Jesucristo, que será lo único que llevaremos al cielo. Que Dios siempre bendiga su santa palabra. Padre nuestro, Padre de amor y misericordia, alabado sea Jehová, dándote gracias por el regalo de la vida, dándote las gracias, Padre, porque nos enseña. Ayúdanos para que cada día nosotros, tu pueblo, podamos crecer en ti y que cuando el mundo nos vea esa luz, no en nosotros la luz, pero la luz que es Cristo Jesús en nosotros. En el nombre sagrado de Cristo Jesús. Amén.